La información financiera se enfoca en los datos cuantitativos, de manera que se propone generar y utilizar estos datos numéricos relacionados con una organización en particular, para crear así información que pueda ser utilizada en beneficio de la supervivencia de la empresa. Estos datos numéricos para las organizaciones lucrativas se representan en cifras que muestran utilidad o pérdidas que tuvo el negocio, a partir de una serie de operaciones basadas en las actividades que el mismo negocio realizó por un periodo de tiempo determinado. Generalmente, estos estados financieros se dividen por meses. Estas operaciones que determinan la utilidad o pérdida del estado financiero son los ingresos que generan las ventas o la prestación de servicios en dado caso, por un lado, y por el otro, los gastos que se tuvieron que realizar para poder llevar a cabo las operaciones del negocio, como la compra de maquinaria, pago de salarios, renta, depreciación, intereses, entre otros. El tema de las características cualitativas de la información financiera se detallan en México dentro de la NIF, con la intención de que esta información sea útil para los usuarios de acuerdo a sus necesidades. Esta utilidad se basa en 4 características principales que debe tener la información financiera: que sea confiable, relevante, comprensible y comparable. Para que sea confiable, es necesario que la información haya sido generada de manera objetiva, basada en un proceso determinado y estable, y que los usuarios puedan verificar los pasos que la información siguió antes de ser mostrada. Para que sea relevante, únicamente se requiere que la información sea de utilidad para los usuarios, es decir, que tenga lo necesario para influir en decisiones importantes de las personas que la utilizan. Que sea comprensible se refiere a que la información pueda ser entendida por todos los usuarios de conocimiento económico básico, es decir, tratar de plasmar la información de la manera más simple posible. Y por último, para que sea comparable, como su nombre lo dice, debe ser apta para que las organizaciones puedan compararse con otras, es decir, la competencia, o con ellos mismos en años diferentes. En cuanto a los postulados básicos de la información financiera, son un conjunto de supuestos o de bases acordados en tratados como la NIF, por el gobierno, que determinan un proceso de elaboración de esta información financiera. Estos postulados se clasifican en 2 tipos: los referentes a la entidad económica y los que establecen las bases para el reconocimiento contable de operaciones y eventos económicos que afecten a la entidad. En cuanto a los referentes a la entidad económica, existen 3 divisiones. Sustancia económica. Esta se refiere a que todas las operaciones en el sistema se deben de registrar de acuerdo a su naturaleza, es decir, a su efecto sobre el negocio. Por ejemplo, la aportación de un accionista al negocio, que pretende recuperarla después. Esto deberá afectar en el registro a la cuenta de pasivos y no de capital. Después tenemos entidad, que se refiere al objetivo de evitar la confusión entre operaciones económicas de la empresa como propias, con las de alguna otra organización o individuos relacionados con la empresa. Por último tenemos negocio en marcha. Como su nombre lo dice, este establece que el negocio seguirá operando por un periodo indefinido de tiempo, lo que priva a la empresa de utilizar valores de liquidación, es decir, de remates cuando cuantifican recursos y obligaciones. Por último, en cuanto a los postulados que establecen las bases para el reconocimiento de operaciones o eventos que afecten a la empresa, se dividen en 5 componentes. El primero es devengación contable. Este se refiere a que un ingreso o gasto se va a registrar oficialmente como tal, sin importar si ya se hizo o no la transacción físicamente. Después tenemos asociación de costos y gastos con ingresos. Esto únicamente establece que los costos y gastos que la empresa haya tenido durante un periodo determinado, un mes por ejemplo, deben de verse identificados en los ingresos del mismo periodo, es decir, restarle todos los costos y los gastos a los ingresos del mismo periodo. Después tenemos valuación. Se refiere a que todas las operaciones del negocio, aunque no sean directamente económicas, deben representarse en forma monetaria, calculando su valor económico de acuerdo al impacto que tuvieron o que tendrán, para poder llevar un orden más objetivo de todo lo que pasa. Después, dualidad económica. Establece que todos los recursos que posee una entidad fueron generados también por terceros, y por eso ellos pueden reclamar derechos e intereses relacionados con los bienes de la entidad. Establece que toda transacción realizada en la empresa se tendrá que ver plasmada en un equilibrio entre activos, contra pasivos y capital, afectando de igual manera a ambas cuentas. Por último, consistencia. Solamente se refiere a que el proceso por medio del cual se obtiene la información financiera sea estable para que los estados de distintos años o meses se puedan comparar entre ellos justamente. Cuando usuarios quieren tomar decisiones, ellos requieren una evaluación de la situación financiera rentable y de liquidez. Esta información que los usuarios piden se les llama estados financieros.
Los estados financieros muestran una representación estructurada de la situación financiera y de desempeño financiero de una identidad. Primero hablaremos sobre los estados de resultados. Este habla sobre la rentabilidad de la operación. Este estado financiero saca su información restándole gastos a los ingresos y eso se da la utilidad o pérdida, que son los resultados. El estado de cambio en el capital contable es otro estado financiero básico. Su objetivo es mostrar los cambios en la inversión de los dueños de la empresa. La ecuación que se usa para sacar esta información es saldo inicial, que sería la cantidad que los dueños pusieron, más aumentos en las aportaciones, utilidades del ejercicio, menos disminuciones, que serían dividendos o retiros de capital, que daría el saldo final. Ahora hablaremos sobre el estado de situación financiera, o mejor conocido como balance general. Este tiene como fin presentar relación de los recursos, mejor conocidos como activos, y las fuentes de financiamiento de estos recursos, que son conocidos como pasivos y capital. Cuando se hace un balance general, la cantidad de activos te tiene que igualar a lo de los pasivos y capital contable, ya que estos financiaron a los activos. Por último está el estado de flujo de efectivo. Este informa sobre la liquidez de negocios, o mejor dicho, ayuda a una compañía o empresa a estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes. Las normas de reconocimiento y evaluación son aquellas que dan importancia a definir y estandarizar los conceptos básicos de evaluación que forman parte de las normas particulares. Esta norma tiene como objetivo dejar claro que las metas de los establecimientos deben girar en torno al criterio general. Las normas de presentación y evaluación dictan que debe haber criterios en la presentación y relevancia de los estados financieros. También exalta la importancia de seguir las normas internacionales de información financiera. Las normas de superioridad dictan que las normas internacionales de información financiera que son dadas por la ISAB son aquellas que se deben de seguir, aunque existen países como México y Estados Unidos que emiten sus propias reglas.